Ya casi que estamos, ¿verdad?, listos para entrar al tema de hoy. Y es un tema que yo creo que nos toca a todos de una u otra forma, ¿verdad? Y yo quiero que usted preste atención, porque yo sé que Dios le va a hablar a alguien. Es un tema que yo creo que aún aquellos que no conocen a Dios, pues deben de saber de esto, porque siempre tenemos familiares, amigos, por los cuales nosotros tenemos que establecer esto como una premisa que rija nuestras relaciones con la gente que nos rodea. Y vamos a hablar esta noche acerca de la fidelidad, ¿verdad? Hoy en día, y esto es es triste ver cómo la fidelidad se ha perdido, la fidelidad en la sociedad actual. Así es. Vemos que todas las relaciones humanas tienen que haber una dosis de fidelidad. Hemos visto que en los matrimonios se ha perdido la fidelidad. Las familias están divididas, no hay lealtad, no hay fidelidad. Se ha perdido en las amistades, en los trabajos, donde quiera. Los negocios. En los negocios, donde quiera, no hay fidelidad, ¿verdad? Y por supuesto eso ha venido también a afectar la iglesia, o sea, ha penetrado la iglesia y vemos que estamos cortos también en fidelidad. Así que yo espero que este tema, ¿verdad?, pues nos toque a todos, podamos ser edificados de una u otra manera. Así que, Sonia, te doy la palabra. Bueno, la fidelidad, como decimos, que hablaba recién usted, pastora, la palabra que antes empeñábamos, que antes por palabra nosotros éramos fieles, ahora ya no existe. Y también hoy en día se ha roto la institución, el matrimonio, tanta infidelidad. Hoy es normal separarse. Y tristemente está pasando en las iglesias también. Amén. Las personas no tienen el temor de Dios para respetar la institución del matrimonio y bueno, es fácil separarse por cualquier desacuerdo, quizás también por otra situación. El matrimonio se desintegra fácilmente y la familia. Y yo me imagino cómo estará Dios con ese tema, ¿no? Que esa es una de las partes que Dios instituyó a su iglesia. Me imagino que Él estará triste porque nosotros, sus hijos, quebrantamos leyes que Él ha puesto. Amén. Yo creo que una de las cosas más importantes que habla del carácter de Dios, porque la fidelidad es un atributo del carácter en la persona, pero también en Dios. Y yo creo que una de lo que habla, que habla bien alto, ¿verdad?, y claro, acerca del carácter de Dios, es que es fiel. Él es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Sí. Y yo siempre soy de la opinión de que Él sabe que le vamos a fallar en un momento dado. Y sabe que de alguna manera vamos a serle infiel. Amén. En alguna circunstancia o en otra. Pero Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Y es importante aclarar esto. Sí. Nosotros nos olvidamos de ese detalle grande. Si nosotros sabemos que Dios es fiel, aunque nosotros fuéramos infiel con Él, nosotros debemos entender que su fidelidad de Dios va más allá. Y nosotros como cristianos tenemos el llamado y la responsabilidad de mantenernos firmes y fiel en el servicio a Dios. Y esa es una de las cosas que se ha perdido también, el respeto y la fidelidad hacia el servicio a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, si hemos estado flaqueando en eso o no lo hemos tomado un poco el servicio a Dios y no hemos respondido a su fidelidad. Nosotros tenemos que alinearnos y hacer lo que Dios nos manda hacer. Sabes, quiero señalar algo porque has dicho algo que me trae algo a memoria. O sea, esta tarde estuve preparándome algo y estuve buscando los conceptos de lo que es ¿verdad? La fidelidad. Y uno de los conceptos de fidelidad que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, fíjate, dice que es alguien constante en sus afectos, así es, en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza depositada en él. Así es. O sea que Dios nos ha llamado a servirle y cuando nosotros somos infieles en el servicio, estamos defraudando a Dios. O sea, una persona fiel no es aquella que defrauda a Dios. Una persona fiel no es aquella que deja de servir a Dios por cualquier circunstancia. Así es. O sea, que eso que señalas es importante. Debemos nosotros primero ser fiel a nosotros mismos para poder después depender de Dios y de su fidelidad. Amén. Y muchas veces nosotros somos infieles a nosotros mismos. ¿De qué manera? No haciendo lo que Dios nos manda hacer a nosotros en lo personal. Y entonces de esa manera demostramos infidelidad.
Y Dios y las personas en general esperan que nosotros seamos consecuentes entre lo que decimos, creemos y lo que hacemos. El mundo no tolera que nosotros digamos ciertas cosas, creemos en ciertas cosas y que vivamos de otra manera. Es la verdad, porque siempre la persona te acusa y te dice, pero tú dices que amas a Cristo o sirves al Señor, pero tu vida hace lo contrario. ¿Dónde está tu fidelidad a Dios? Es funny. Sí, es divertido eso que dices porque se habla de un doble estándar. Lo que sucede es que la gente en el mundo usa ese doble estándar que ellos viven de continuo, a diario, constantemente, pero lo usan en contra nuestra. Pero nosotros deberíamos comportarnos diferente porque la Biblia nos manda a ser, ¿verdad?, luz y sal de la tierra. Entonces no deberíamos nosotros vivir un doble estándar. Así es. Deberíamos vivir la fidelidad de Dios a diario para mostrarle al mundo el Dios que tenemos. Así es. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos, somos tildados de hipócritas. Y muchas veces la palabra hipócrita, suena muy fuerte. La hipocresía consiste en querer mostrar lo que ni somos ni hacemos con respecto a lo que creemos. Amén. Entonces debemos tener cuidado con la hipocresía. A veces decimos que no nos movemos como hipócritamente, pero sí, en verdad sí. No, es que a veces creemos que no somos hipócritas, pero realmente nos estamos comportando como hipócritas. Cada vez que nosotros utilizamos ese doble estándar del que estamos hablando, o sea, hablar una cosa y hacer otra, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser hacedores, ¿verdad?, de la palabra. Cuando nosotros vivimos una verdad, pero hablamos otra, somos hipócritas. Simplemente tenemos un doble estándar. Y esto nos lleva... Pero hay veces que nosotros no identificamos esa hipocresía en nuestra vida. ¿Tú sabes cuál es mi versículo favorito? Sí. Sepulcro blanqueado. Hipócritas. Esas son las palabras de Jesucristo. O sea que cuando usted venga a alguien a decirle, pero mira que si eres cristiano, que si tienes que vivir esto, que si tienes que ser tolerante, que si tienes que pasarle la mano a este o a aquel, dígale, Jesús no le pasó la mano a nadie. De hecho, sus discípulos dijeron, Señor, dura palabra es esta. Así es. ¿Verdad? Porque Jesús no toleraba la hipocresía, no toleraba los dobles estándares. Y a los que él llamó hipócrita eran los religiosos de la época que decían una cosa y hablaban otra. O sea, y hacían otra. Sí. Nosotros tampoco tendríamos que tolerar la hipocresía entre nosotros. No. Y menos... Ni la infidelidad. No, ni la infidelidad. ¿Cómo se ha perdido el respeto y el temor a Dios, no? Porque a veces decimos que somos fieles a Él y es mentira, no somos fieles. No. Porque con nuestras acciones, nuestra forma de decidir, hacemos lo contrario a lo que Él dice. ¿Cuántas veces vimos personas que dijeron en su primer amor a Dios, allá muchos años atrás, y dijeron, yo te voy a servir, Señor, hasta la vida, hasta que me vaya de esta tierra con fidelidad, pero pasan los años, pasan circunstancias en nuestras vidas y es como que ese compromiso, esa fidelidad a Dios al servirles como que es guardado en el baúl de los recuerdos. Sí, si te he visto no me acuerdo. Es así, eso es cierto. Tú sabes que, te voy a poner un ejemplo clásico dentro de la iglesia. Tenemos esposas que llegan a la iglesia y se pasan años orando por sus esposos para que los esposos vengan a los pies de Cristo, para que los esposos se conviertan, para que los esposos sirvan al Señor, le piden oración a todo el mundo, entran en ayuno, vienen a todos los servicios de oración. Es una cosa impresionante y uno dice, wow, qué tremenda fe la de la hermana. Cuando el esposo se convierte y el esposo empieza a servir, ella se va de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Muchas veces se lo lleva el mundo. O sea, no estamos hablando que se lo lleva a otra iglesia, estamos hablando que ella tira la toalla, deja de servir, deja de buscar a Dios, and that's it. No más. Y así pasan diferentes situaciones de las personas. Entonces, realmente no hay constancia. Fidelidad se perdió. O sea que era solamente que se supla esa necesidad. Pero se supla media porque después la circunstancia o lo que pasa alrededor, fíjese, trajo a su esposo, trajo a su hijo a los caminos del Señor y empezaron a pasar cosas y ¿dónde estaba la fidelidad? Entonces tenemos que examinarnos esta noche a ver si somos realmente fieles a Dios o no. Y cuando hablamos de servicio no es solo servir, ser ujier, no sé, trabajar en mantenimiento, servir. Habla del servicio de nosotros hacia Dios.
Amén. Es importante entender esto, que nuestra fidelidad, Dios, cuando Dios nos mira, mira todas las áreas de nuestra vida. Sí. O sea, no es solamente qué estoy haciendo o qué dejé de hacer, todas las áreas de nuestra vida. La fidelidad nosotros la mostramos en todas las áreas, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Dios mide nuestra fidelidad de esa manera. Amén, así es. Es importante. Tenemos que tener cuidado. Bueno, esta noche yo creo que es examinarnos cómo estamos con la fidelidad de Dios. Muchas veces decimos, yo estoy bien en la fidelidad, pero no es así. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y en situaciones que pasamos cotidianas de la vida, también perdemos la fidelidad a Dios. Yo tengo el mejor ejemplo. Lo digo. Dígalo, pastor. Esto va a ayudar a alguien. A ti te va a gustar. A ver. Yo tengo un dicho, y siempre lo digo, esto no tiene nada que ver con el Señor, pero tiene que ver con un aspecto porque le estamos diciendo que nuestra vida habla de fidelidad. Así si es. usted no es fiel en las cosas que usted ve, usted no me puede decir que usted es fiel en las Así que es. no ve. O sea, usted no me puede decir que usted, si no le es fiel a su esposo, o si no le es fiel a su familia, o si no es fiel en su trabajo, o si usted no cumple con sus compromisos, usted no me puede decir que usted le es fiel a Dios. Y yo siempre digo, O fiel a su iglesia. fiel a su iglesia, es imposible, o sea, Sí. no lo puedo ver. Entonces, sí, yo siempre digo que yo le soy fiel a mi equipo de soccer de Argentina, de fútbol. Y yo le digo, gane o no gane, es mi Así equipo. es verdad. Si yo cambio de equipo cuando dejan de ganar, y esto es un ejemplo del mundo, ok, ya lo sé, pero demuestra el carácter de una persona. Si yo dejo de apoyarlos simplemente porque perdieron, entonces realmente mi Así es. fidelidad no era hacia el equipo, o sea, ese no era mi equipo. Ahora, es lo mismo, si un día vengo y traiciono a mi familia, entonces yo nunca le fui fiel a mi familia. Si un día, cuando usted siendo un hijo de Dios, usted peca o usted hace algo que ofende a Dios, usted no puede decir que usted le fue fiel a Dios, porque realmente usted le fue infiel a Dios. Este es un ejemplo del mundo que le estoy poniendo para ilustrarle que la fidelidad, así como es parte de una de las virtudes de Dios, tiene que ser parte de nuestro carácter. Es una virtud de nuestro carácter. O sea, la fidelidad la tenemos que demostrar, porque la fidelidad se demuestra. No es decir que soy fiel. No. Es mostrar que verdaderamente soy fiel. Así es. Sí, también fieles a donde nos congregamos, al ministerio. Eso es muy importante porque a veces estamos divididos en una casa y en otra casa y no podemos, y ahí hay infidelidad. Y una de las cosas que también nosotros tenemos que tener cuidado, infidelidad hacia Dios. Muchas veces, y la palabra que le voy a decir es un poco fuerte, el cristiano se prostituye, pastora. Oh, absolutamente. Espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y quizá dirá, ¿cómo se prostituye un cristiano? Pastora, ¿cómo se prostituye un cristiano? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, una de las formas es sirviendo a dos señores. Así es. Usted no puede estar en dos iglesias, usted no puede estar en su casa, va a una iglesia después se llega a la casa y se pone a ver a alguien más en el internet, y entonces hay un conflicto entre las dos enseñanzas que usted está teniendo, y si uno de los dos no es una buena doctrina, créame que usted va a ser afectado. Hay mucha gente que termina siguiendo a alguien de falsa doctrina porque realmente ha estado sirviendo a dos señores. Fue Jesús mismo quien lo dijo. Así es. Usted no puede servir a dos señores. Usted tiene que ser fiel a uno. Aun cuando esté equivocado la persona, si usted ve que esa persona está mal, pues órale a Dios, que Dios le muestre ir a otro lugar. Simplemente deje ese lugar y vaya a otro lugar donde Dios le vaya a bendecir a usted y usted sea de bendición a ese lugar. Esa es la única forma. Esa es la forma en que Dios opera y que Dios trabaja. Dios no te va a bendecir por tú estar dividido entre dos aguas, porque Él no bendice esa división. Dios no es un Dios de división. No. No es un Dios de división. Tenemos que ser fiel donde nosotros servimos. Tenemos que ser fiel donde Dios te ha puesto. Porque el Salmo lo dice claramente. O sea, seremos como árbol plantado. Dice que la hoja siempre permanecerá verdecita. La hoja va a dar fruto. El árbol dará fruto. Dice que las raíces llegarán, ¿verdad?, profundo. Y por eso es que el árbol se puede alimentar únicamente cuando usted es fiel a un lugar.
Pero Sí. si está entre dos aguas, No se no va a puede. poder. Bueno, eso es que uno está dividido en sí mismo y ahí es donde ocurre la infidelidad. Es un poco delicado. La fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios, ya que sin Él no sería Dios. Ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza, lo cual es imposible. Wow. Él no puede negarse a su fidelidad. Dice el salmista con relación al Señor, tu fidelidad alcanza el cielo, el Salmo 36:5. Es decir, es tan inmutable que llega por encima de la comprensión infinita. Qué hermoso. Ese es el mismo versículo que yo tengo. Gloria a Dios, léalo. Estamos en el Jehová espíritu. hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 36:5. I got it. Porque hay una relación directa entre la misericordia Así, y la fidelidad. De Dios. Sí. Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca pronuncia con vacilación, ni renuncia a ella. Me gusta. No. Nosotros sí. Es que cuando tú comenzaste, tú hiciste un punto que me gustaría regresar a él. Okay. Y ese punto era de que se ha perdido la palabra, cuando uno empeña la palabra. Sí. Anteriormente, o sea, tiempo atrás, cuando usted daba una palabra, todo el mundo la respetaba. Así es. Él empeñó su palabra, él dio su palabra, él la va a cumplir. Y el dar la palabra era más que suficiente. O sea, la gente no tenía que firmar un contrato, Nada. la gente no tenía que hacer nada. No, yo te di mi palabra, yo la cumplo. Eso se ha perdido hoy día, se ha perdido el respeto. Ya la gente miente deliberadamente. Voy a orar por ti. Yo ponía ese ejemplo hace poco, ¿verdad? Estábamos predicando y yo ponía ese ejemplo. La gente viene y le dice a usted, voy a orar por usted, pero no ora. No, sí. No ora, nunca oró. Entonces, Después por ahí tarde se acuerda, ay, tengo que orar por el hermanito. Ay, Señor, bendice. Sí, y no es así. O sea, para salir del paso, porque la conciencia le acusa, pero entienda esto, o sea, nosotros, cuando Dios da su palabra, dice el Salmo 138, 172, que cuando Él pone su palabra por encima de su nombre, lo cual quiere Así decir es. que su palabra está por encima, no se pone o sea, él valora tanto su palabra que cuando él dice, voy a hacer esto, es porque realmente lo va a hacer. No hay duda al respecto, no hay en ese momento, yo dije Salmo 172. 72. No, es 72. Sí. Ok. Cuando Dios dice, voy a hacer algo, es porque verdaderamente lo va a hacer. Si Dios diera una palabra y no la cumple, Dios sería mentiroso. Claro. Pero Dios no es mentiroso. Por eso es que Él pone su palabra por encima de su nombre. Y su nombre es sobre todo nombre. O sea, entienda esto. Entonces, creemos que deberíamos regresar a esos tiempos donde darte mi palabra sería más que suficiente. Pero como ha habido tanta infidelidad, como ha habido tanta, ¿verdad?, falsedad, Sí. tanta hipocresía, ya nadie cree que si te doy mi palabra voy a cumplir. Sí, yo me asusto un poco por lo que está pasando la iglesia en general, de la infidelidad, los matrimonios. Uf. Eso es tremendo. Hoy es como, yo creo que superó la estadística al mundano. Es impresionante. Y cómo la familia se destruye y fácilmente es volver a casarse y fácilmente es volver a tener hijos, pero ya se ha perdido el temor a Dios. O sea, nadie persevera, nadie trata de seguir adelante, de arreglar los problemas. Lo más fácil es romper y empezar de nuevo. Y como es tan fácil cometer adulterio en el matrimonio, también es muy fácil cometer adulterio en el ministerio, ir de iglesia en iglesia, dejar de congregarte. O sea, como que nosotros como cristianos, y me incluyo, hemos perdido ese temor a Dios. Porque cuando se pierde el temor a Dios, uno empieza a hacer cosas que la carne quiere hacer y empieza a perseguir deseos que uno quiere. Bueno, no me gusta ya como está acá, me voy a otro lado. Y entramos en ese ciclo de estar dando vuelta como los gitanos de iglesia en iglesia y de dejar de congregarnos. Ya algunos ya no se congregan, como usted decía recién. Y dicen, no, pero yo le sirvo al Señor, yo oro en mi casa, yo le soy fiel al Señor. Pero Dios nos demanda eso. Dios dice que tenemos que congregarnos y serle fiel a Él.
No, y también demanda servicio. Servicio, sí. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que Él nos llamó, Él nos escogió para adorarle y para servirle. Está clara, la palabra de Dios es clara y no deja duda. O sea, que el servicio forma parte de lo que Dios desea de nosotros. Sí, el mismo Jesús nos dejó ejemplo de que nosotros... Jesús sirvió hasta el último sí, momento. Le lavó los pies a sus discípulos, hizo tantas cosas. Oraba, enseñaba, iba y sanaba. Y nosotros nos quejamos. También vemos la fidelidad de Dios en la naturaleza. Amén. Sí, dice así Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Una vez ejecutado el juicio del diluvio, hay un nuevo comienzo de las relaciones del Creador con la creación. Dios promete no solamente no maldecir más la tierra por causa del hombre, sino que la tierra permanezca en su estado actual. Entonces dice que no va a cesar la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Amén. Dios es bueno. Yo prediqué acerca de ese sí. versículo el domingo. Qué bueno es Dios. Tremendo. Dios permanece fiel y lo vemos a través de la naturaleza. Lo que Él dijo que haría es lo que Él está haciendo hasta el día de hoy. De hecho, estuvimos hablando acerca de los ciclos y vamos a continuar este domingo hablando acerca de los ciclos. Y este es uno de los ciclos que estableció Dios cuando creó el universo. Y hasta el día de hoy permanece. Amén. Así de grande es la fidelidad de Dios. O sea, nosotros los hijos de Dios somos infieles, la creación completa es infiel, la naturaleza permanece y quedó establecida por la fidelidad de Dios. Así es, permanece. Permanece por la fidelidad de Dios. Sí. Y eso es una muestra, es una evidencia de su amor, de su fidelidad. Yes. Lo podemos ver, palpar y tocar. También lo vemos en la historia, en Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Después de Abraham, los siglos siguieron su curso y su descendencia gemían, dice, para salir de Egipto, mientras cosían ladrillos. Dios no se olvidó de su promesa, porque después de 430 años, Dios los liberó y los sacó del yugo en que estaban. Los sacó de esclavitud, porque sí. esa era la promesa de Dios, llevarlos a la tierra prometida. Y Dios cumplió. Sí. Y una de las cosas por las cuales yo en este día puedo verdaderamente testificar de la fidelidad de Dios es por estos 19 años de ministerio, sí. donde hemos pasado pruebas que la gente diría, wow, ¿verdad? Pudimos haber tirado la toalla. De hecho, yo estaba hablando el otro día con alguien y estábamos hablando acerca de las palabras proféticas que hemos recibido como ministerio. Y una de las cosas que yo recordaba es cuando vino la profeta Kathy Leshner, que partió ya con el Señor, sí. y ella nos daba una palabra y yo me quedé así porque esta palabra fue después que perdimos el primer edificio que compramos. Y durante ese tiempo fueron tiempos de muchas lágrimas, fueron tiempos de ayunos, fueron tiempos de oración, fueron tiempos fuertes donde verdaderamente fuimos estremecidos y el Señor nos mostró de qué material estábamos hechos verdaderamente. Todos fuimos en probados. aquel tiempo yo recuerdo que yo siempre oraba y yo le decía al Señor, una y otra vez, yo le decía, Señor, si te hemos fallado, si nos hemos salido de tu voluntad, perdónanos. Y una y otra vez yo le decía al Señor, si es nuestra culpa, si hicimos lo malo, si no hicimos tu voluntad, entonces perdónanos, pero déjanos saber. O sea, yo no veía ¿verdad? La razón detrás de la prueba, o el propósito. Pero una de las cosas que Dios, cuando esta profeta comenzó a hablar, nos dijo, no solo están en mi voluntad, sino en el centro de mi voluntad. Y ella nos decía así, hubiese sido fácil para ustedes tirar la toalla. Y claro que es más fácil tirar la toalla que perseverar. Pero a través de todos estos años hemos visto la mano de Dios. Amén. En el primer tiempo que fuimos a entrar a abrir el ministerio, unas semanas antes de abrir el ministerio, Dios nos habló y Dios nos dijo, mientras sean fiel y caminen en mi voluntad, ni las finanzas ni mi presencia serán un problema. Es verdad. Y después de 19 años y medio, hemos podido testificar de que eso ha sido cierto, de que la fidelidad de Dios de día y de noche la hemos podido constatar porque esto se ha cumplido. Amén. Se ha cumplido.
Y yo le doy gracias a Dios por su fidelidad, porque aun cuando nosotros pudimos haberle fallado, pudimos haber tirado la toalla o en algún momento pudimos haber tomado una decisión errada, porque como humanos lo podemos hacer, pero su fidelidad ha permanecido. Y han estado con el oído en el cielo. Bueno, ustedes como líderes de la casa, los pastores de la casa y nosotros como hijos de la casa también hemos sido procesados. Porque también era probado nuestra fidelidad, no solo al ministerio, sino al llamado de ustedes también, a mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha dado a cada uno como familia individualmente. Y hemos sido probados. Oh, yeah. Muchos, sin duda. Muchos se han quedado, otros se han ido. Y otros están regresando, gloria a Dios. Sí. Bueno, y otros se han apartado, pastora. Eso es lo triste cuando vemos gente que se ha apartado, que se aparta de los caminos del Señor por tonterías a veces, por inmadurez o por cualquier circunstancia que realmente, cuando tú pones en una balanza la fidelidad de Dios y las razones que el pueblo de Dios da para apartarse del Señor, para alejarse, realmente... No hay correlación ninguna, o sea, no es válida, ninguna de esas razones son válidas. Y yo te puedo decir, o sea, nosotros como líderes de la casa, no solamente hemos vivido la fidelidad de Dios, pero también hemos visto la infidelidad del pueblo de Dios. Claro. Y no siempre es fácil, a veces nos toca la fibra de nuestro ser. Claro. El hecho de ver tanta falta de temor a Dios, tanta deshonra a la palabra de Dios. La gente no le importa mentir, no le importa hacerle daño a otros. Hemos visto, yo recuerdo que hace años atrás, alguien en la iglesia, alguien que cayó en robo, y yo estaba hablando con la persona, ¿verdad? Yo lo estaba confrontando. Y esta persona me dijo, yo nunca he dejado de amar a Dios, pero perdí el temor de Dios. Entonces, cuando nosotros perdemos el temor de Dios, nos es muy fácil serle infiel a Dios. Y no amamos a Dios. Porque el temor a Dios, cuando se pierde, no amamos a Dios. Yo creo que cuando tú amas verdaderamente algo... Como al principio que decía usted, si yo amo a mi esposo o amo a esto, no voy a serle infiel. O sea, cuando tú amas verdaderamente algo o a alguien, tú no caes en infidelidad. No. Es difícil, ¿verdad?, hacer esta comparación, pero es así. Y claro, no quiero sonar como que estoy, porque estoy seguro que allá afuera hay muchas personas que en algún momento cayeron en infidelidad en el matrimonio y Dios restauró el matrimonio por su misericordia y su fidelidad. Pero si ese es su caso, pues gloria a Dios que Dios lo hizo, ¿verdad? Y que sea un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Porque Dios puede restaurar. Dios restaura, y cuando Dios restaura, es como que si nunca hubiese sucedido algo, ¿verdad? Pero depende de nosotros también. Seamos conscientes, y si usted es el resultado de la restauración y de la fidelidad de Dios, dele gracias a Dios. Sea agradecido, ¿verdad? Sea agradecido con lo que Dios ha hecho. Con respecto a lo que estábamos hablando del proceso que pasamos como en ministerio, muchos también han sido engañados y entraron en falsas doctrinas. Muchas personas. ¿Y cuántas almas no se perdió? Familias enteras que se ha perdido. Es triste decirlo porque vemos que como perdieron el temor de Dios, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y nosotros tenemos que tener cuidado con este tema, porque a veces decimos que somos fieles, pero operamos en incredulidad, pastora. Y la incredulidad hace que anule la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? Hace poco estaba hablando con alguien y me estaba contando que ciertas personas que fueron hijos de la casa se mudaron a otro estado. Y estas familias que se fueron con la bendición nuestra, o sea, se fueron bien, no es que se fueron mal ni mucho menos, sino que por causas de trabajo se fueron a otro estado y siempre estábamos en contacto con ellos y hablábamos y les bendecíamos. Y ahora nos enteramos que sabíamos que se estaban congregando en un ministerio, porque por supuesto si se va a otro estado, siempre le decimos, busques un lugar donde congregarse, no se aparte del Señor, porque es lo obvio, ¿no? Se fueron a este estado y se han comenzado a congregar en un ministerio donde se siguen las fiestas mesiánicas. Oh, sí, eso está muy de moda. Entonces estábamos o sea, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Sí.
no fue suficiente. Todavía están, ¿verdad?, dependiendo de los ritos, ¿verdad?, de los rituales, de las tradiciones que Cristo pues vino realmente todos estos ritos y tradiciones, porque no vamos a invalidarla, porque Jesús dijo que Él no vino a invalidar la ley, sino, ¿verdad?, sino que, ¿verdad?, a reafirmarla más bien. Pero estos ritos hablaban de Cristo, de la venida de Cristo, anunciaban a Cristo. Yo hace un tiempo atrás, cuando dimos la primera clase, que no la he podido dar, pero gracias a Dios ahora la voy a poder dar. Amén. Estoy planeando. Empezamos a correr. Estoy planeando. Estoy planeando las cosas que vamos a aprender ahora. En la primera clase que dimos de la escuela Naví, ¿verdad? De la escuela profética, hicimos un tabernáculo completo, armamos un tabernáculo completo con las medidas exactas del tabernáculo. Y fue una cosa tan impresionante porque cayó una presencia de Dios impresionante. Yo realmente no voy a negar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento ni nada de lo que Dios hizo, porque obviamente fue Dios. El tabernáculo fue instrucción de Dios, pero cada una de las y es maravilloso porque para mí fue maravilloso aprender del tabernáculo, porque en cada una de las piezas que integraban el tabernáculo se anunciaba a Cristo, en cada uno. En los dinteles, ¿verdad?, en el manto, en la mesa de la proposición, en el altar de bronce, en el altar de oro, en todas partes, ¿verdad?, se anunciaba la venida de Cristo. Y es tan maravilloso darse cuenta cómo dice la Escritura, era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Cristo es el plan de salvación de Dios. Cristo es la obra original de Dios desde el principio. Así que no podemos dejar de ver eso. Y su fidelidad se encarnó precisamente en Cristo. La obra de Cristo es la mayor evidencia de la fidelidad de Dios. Y mandó lo único que tenía, su amado, su hijo, lo único, el primogénito. Lo mejor que tenía. Se negó a sí mismo, dice, por fidelidad, que nosotros no lo haríamos. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado al engaño. El espíritu de engaño es tan sutil, el enemigo es tan sutil con eso que viene y nos endulza, nos habla con palabrería y nosotros empezamos a creer y cuando nos dimos cuenta fuimos engañados y nos sacaron de la iglesia. Así que si ese es tu caso, ora a Dios y regresa a tu casa. Dios te está esperando. Tremendo. También es algo impresionante. En este tiempo nosotros tenemos que tener mucho, pero con mucho cuidado. Hay mucha falsedad allá afuera. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios que dice ¿verdad?, que se disfrazan como ángeles de luz. Sí, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Se disfrazan como ángel de luz, así que tenemos que probarlos. Dice, la Escritura nos envía que los probemos, porque hay algunos que se disfrazan como ángel de luz, se visten como ángel de luz cuando no lo son. Por eso, cuando usted vea que alguien contradice la palabra de Dios, tenga cuidado, o se crea algo que no está contenido en la palabra de Dios. Es algo de que enseñamos mucho en la escuela profética. Hemos tenido ya varias graduaciones, o sea, tenemos varias clases que han tenido de la escuela profética que pueden testificar de esto, y siempre le decimos lo mismo, le enseñamos a la gente lo mismo. Entiéndalo bien claro. Cuando decimos que usted le da una palabra profética, no lo tome como si fuera la Biblia. Llévelo a la Biblia, examínelo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice algo, entonces usted créalo. Si contradice la palabra de Dios, no viene de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es además fidelidad. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Fidelidad. Y a veces nos dedicamos más a escuchar palabras proféticas que a estudiar la palabra. Yo tenía, voy a dar un testimonio de algo que me sucedió hace muchos años atrás. Yo tenía una persona que cada vez que me veía, y yo públicamente he dicho esto en más de una ocasión, me molesta cuando la gente viene y me a pedirme palabras proféticas, porque si usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la presencia de Dios. Yo estoy segura que Dios le va a hablar, y si Dios quiere hablarle por medio de una tercera persona, Dios lo va a hacer sin que usted lo diga. Entonces, a veces cuando me piden palabra de Dios, yo le digo, Dios te bendiga, y ya. Eso es palabra de Dios. Esta persona cada vez que me veía me preguntaba,
ore por mí para que Dios le hable, ore por mí para que Dios me diga algo. Y yo estaba tan cansada ese día, y yo siempre pues le daba la vuelta a la persona, porque la persona era bastante inmadura, pero yo tenía muy presente que esta persona había practicado la brujería mucho en el mundo. Entonces yo sentía que me quería usar a mí como como los que le tiran las cartas. Sí, adivinar. Necesito que alguien me diga algo, déjame ir a buscar a que me tiren las cartas. Y esto me molestaba. Pero ese día me tenía tan cansada que yo me quedo mirándola y de así dice el Señor. Y le empiezo a dar una palabra. La mujer se me quedó con los ojos así, porque el Señor le empieza a decir: tú que estás pidiendo tanta palabra, deja de estar hablando con ese hombre en el internet. Wow, tremendo. She was in shock. It was like, ¿quién se lo dijo? Nadie. Dios está diciendo que te metas con él y que te arrepientas de tus pecados. Y querías palabra profética, ahí tienes. Pero quieren palabra profética. Sí, quieren que Dios le bendiga. Sí, y no es así. Pero eso no es así. Sí. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica y otra diferente es actuar de acuerdo con ella. Hay una gran diferencia. Porque hay época en la vida de los hombres y de las mujeres, incluso en los mismos cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Yo creo que en estos 11 años hemos pasado como ministerio ese proceso, ¿no? Yes. Porque no vamos a ser mentirosos ni hipócritas, como decimos. No, nosotros siempre creímos, estamos fieles. No. ¿Cuándo venía? Y muchas veces los hijos decían: ¿cuándo, pastora? ¿Cuándo vamos a tener la casa? ¿Cuándo viene el edificio? ¿Cuándo vamos a tener una casa propia? ¿Cuándo va a venir? Y ahora, o sea, y no solamente eso, ahora tenemos el edificio y obviamente hasta esta semana que pasó nos llegó ya todo, ya tenemos el certificado de uso, o sea, ya pasamos todo aquello y ahora es que podemos empezar a planear los arreglos que se pueden hacer en el edificio. No los podíamos hacer antes y gracias a Dios que ya eso pues va en camino, pero coincide con la verdad con la temporada navideña. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente sale de vacaciones, otros no, pues tienen trabajos que necesitan terminar antes de año. O sea, es todo un problema. Así que no creo que podamos entrar al edificio hasta el mes de enero, pero sí vamos a continuar, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya es el respiro, el alivio de saber que vamos por buen camino. Pero ahora es fácil hablar. Sí, pero años atrás, si usted habla con cada uno de sus hijos espirituales, le dirá diferente. Nosotros como familia preguntábamos: ¿cuándo nos va a tocar la casa? I don't have to. No tengo que hablar porque yo misma a veces le decía: Señor, pero ¿hasta cuándo? O sea... Sí, y venían tiempos difíciles y venían palabras proféticas y una palabra y otra palabra. El domingo yo testificaba que la semana pasada yo estaba orando por esa tercera, ¿verdad?, infección que nos faltaba. Y yo llevaba orando y haciendo guerra toda la semana. Y el mismo viernes que salió la firma que nos faltaba, y el viernes en la madrugada yo le decía: Señor, no me estoy quejando. Me gustaba solo me eso. estoy desahogando. Yo también hoy le dije al Señor: no me estoy quejando, me estoy desahogando. Me estoy desahogando, Señor, me estoy desahogando. Pero ¿hasta cuándo, Padre? Verdad, sí. O sea, es humano, o sea, somos como humanos. Llega un momento en que uno dice: Señor, pero es que estamos cansados de esperar. Uno está cansado de esperar, pero Dios es fiel. Sí. O sea, y Dios nos ha mostrado su fidelidad de tantas y diferentes maneras que a veces yo me quedo sorprendida porque incluso tiene tantos pequeños detalles. Ay, sí, detalles en los cuales son pequeños, pero que nos muestran la fidelidad de Dios, nos muestran su amor, nos muestran todo aquello que Él hace cada día por nosotros. Y ustedes iban a otras naciones y profetizaban que Dios le iba a dar una casa. Esa es la mejor parte. Y varias de las casas hijas de las naciones obtuvieron sus casas. Sí, no, déjeme decir esto, ¿verdad? Porque suena funny, pastor. Tanto el pastor como yo, los dos, le profetizábamos otras casas, edificios que compraban, que iban a construir, que el Señor les abría las puertas y se cumplían las palabras. Sí. Y nosotros nada. Mismo Honduras, ahora tienen una casa. En Honduras, que tienen una casa maravillosa, ¿verdad? Pero no es lo único. Por ejemplo, también. Hay una iglesia aquí en Palm Bay que tenían su casa. Hay otra iglesia en Heavens, en Clear Heaven, aquí en Florida, que también el pastor le profetizó y tienen casa. Y así, o sea, un montón. Todos tenían las casas menos nosotros. En España, ¿qué le puedo decir? En las naciones y aquí en Estados Unidos, o sea, y nosotros todavía, nosotros esperando.
Pero cómo éramos probados, ¿no? Ustedes cuando iban a otros países o a otro estado, eran probados, porque ahí era probada la fe. Ahí vamos. ¿Verdad? Es cuando la fe, vamos. Ahí. Una de las cosas que esta tarde cuando yo me preparaba, una de las cosas que el Señor me decía en el Salmo 40:11, dice, Jehová, este es el clamor que yo puedo identificar, porque esto era lo que yo oraba en todo este tiempo. Decía, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Sí, qué lindo. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque la fidelidad está directamente ligada a la verdad. Fidelidad, una de las traducciones o también de las acepciones que le hace el diccionario a fidelidad es cuando una cosa es fiel a la verdad, es fidedigna. O sea, no se aparta de la verdad. Y Dios es la verdad. Amén. O sea, por eso Dios es fiel. Porque Él conoce nuestra vida, conoce nuestros corazones. Y cuando Él te conoce realmente, Él puede mostrar su fidelidad. Amén. Él puede mostrar porque Él sabe a quién le está siendo fiel. Así es. Dios también es fiel al disciplinar a los suyos. Dice el Salmo 119:75, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer cuando todo nos sonríe y también cuando sufrimos una severa reprensión. Ahí somos probados a ver qué tal es nuestra fidelidad. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara de la disciplina. Un testimonio. Pastora, si ve algo en mí, dígamelo. Pastora, corríjame, dígame lo que estoy haciendo mal. Yo necesito que usted me ayude, guíeme, dígamelo. Y cuando le dices algo, montan una que terminan yéndose de la iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Y anteriormente dijo, disciplina. Disciplina, pastora, dígame lo que estoy haciendo mal. Es que de palabra es fácil decir las cosas. Si usted ve que yo estoy errada, dígame. Y cuando, como usted dice, viene la corrección, viene la vara, y la vara representa un chicote, le decimos nosotros en Argentina, en Formosa, allá donde mi mamá venía con un chicote, esos árboles pelados. Los fuertes, le decimos Cuba. Sí, cuando veíamos eso nomás. Y cuando estudiaba esto me acordaba de eso, que cuando venía esa varita y así aparecía la vara, ya sabíamos que era corrección y disciplina. Y cómo dolía eso en la pierna. Y así también es la disciplina de Dios, duele, pero necesitamos ser corregidos. Ahí vemos que su fidelidad permanece para con nosotros. Dice que al que ama, disciplina. Y ahí se ve su fidelidad. Así es. Imagínense si nosotros no nos dejamos corregir o disciplinar por alguien que vemos, menos nos vamos a dejar disciplinar y corregir por Dios y su palabra. Así es. Tenemos que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, pero tenemos que, cada una de nuestras palabras y acciones tiene que demostrar que realmente somos fieles. Si Dios nos corrige, lo hace porque Él nos ama, porque es nuestro Padre, porque quiere lo mejor para nosotros y porque Él necesita que nosotros hagamos los ajustes y correcciones en nuestra vida para poder cumplir su plan para cada uno de nosotros. Y cuando, recuerde, tenemos que tener presente que sí, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero nuestro propósito no se limita a nosotros, sino se extiende a nuestra familia y a todos aquellos que están en nuestro alrededor. Sí, así es. Entonces, la disciplina de Dios para nuestra vida es parte de su fidelidad. Amén, así es. Reconocer así que la disciplina de Dios importante en nuestra vida es un acto de humillación delante de Él y una confesión de que merecemos su corrección. Yo creo que ninguno de nosotros diríamos, ay, Señor, yo necesito la corrección. Nadie la va a pedir. No, Señor, deme con la vara, yo estoy aquí. No, mentira. Le esquivamos y como usted dice, o nos vamos del ministerio o terminamos haciendo lo contrario a la disciplina y a la corrección. Así es. Tremendo. Así es. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos ama, que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, pero Él quiere mostrar su fidelidad para con nosotros y de hecho lo ha hecho porque nos dio lo mejor que tenía para poder mostrar esa fidelidad, pero nosotros también tenemos que corresponder a esa fidelidad. Tenemos que ser constantes. Una de las cuando yo fui en el versículo que leímos del Salmo 39:5, y yo fui a la palabra fidelidad, a la definición en el hebreo, una de las cosas que dice es que fidelidad es cuando
La fe que se tiene en una persona es constante. Así es. No varía. Y sabemos que Dios no varía. En Él no hay, dice la palabra, sombra de variación. O sea, nuestra fe en Dios tiene que ser constante. No puede variar. Porque si varía, ya no es fidelidad. No, sí, es infidelidad. Esto es importante. Sí. En lugar de murmurar, debíamos darle gracias. Amén. Le pregunta a usted como pastora, ¿alguien alguna vez vino y le dijo, gracias por la corrección, pastora? No me gustó la corrección, Sí, porque no me gustó. Sí, Ay, qué sí. bueno. Tengo un par de personas que sí me han venido, gracias. Estaba hablando con alguien el otro día. Sí. Hubo alguien al que una persona que yo hace años atrás, esta muchacha tenía un novio, y yo le dije, esta persona no es para ti, Dios no quiere que estés con esta persona, tú necesitas terminar esta relación, tú eres una mujer de Dios que ha llegado a cierto nivel, que tiene... Dios ha tratado contigo, te ha llevado a un nivel espiritual, tú estás en posiciones de liderazgo y esta otra persona tiene un pie en la iglesia, otro en el mundo, es un muchacho que es completamente inmaduro y te está arrastrando. Esto va a perjudicar tu vida espiritual y tu relación con Dios. Tienes que terminar la posición. Ella me dijo, ok, yo voy a terminar. A los pocos días vino a hablar conmigo y estaba toda llorosa. Y me dijo, confieso que de la única forma que terminé la relación es por obediencia a usted, pero no porque yo lo quería hacer. Claro. Obviously. Ok. But she did it. Ella terminó la relación y años más tarde, cuando se casó, cuando su familia fue formada y todo, ella vino donde estaba yo y me dice, gracias, porque realmente si yo no le hubiese obedecido en aquel momento, aunque le dolió, aunque... ¿verdad? Lloró y de todo, pero hoy día tiene una familia formada muy completamente diferente. Pero sí fue agradecida, porque en aquel momento ella me dijo, la única razón que lo hice es por obediencia, por pura obediencia, porque usted me lo pidió. Si no, yo no lo hubiera hecho. Sí. Pero eso habla de fidelidad, habla de respeto, habla de honra, habla de muchas cosas. Y más que fidelidad a mí, más que honra a mí, más que respeto a mí, lo hizo a Dios. Y por eso Dios, ¿verdad?, cumplió el deseo de ella de tener una familia. Se sometió, propia. se humilló, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, sí hemos tenido varios ejemplos que sí podemos decir de gente que se ha sometido al proceso de disciplina y hemos visto la mano de Dios. Sí, gloria por dar. La disciplina no es fácil, porque es renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y morir, en una palabra, morir. Y la disciplina depende de cuánto nosotros querramos que dure. Puede durar años como puede durar días. Yes. La aflicción es compatible con el amor de Dios prometido en el pacto eterno. Dios es fiel no solamente a pesar de las aflicciones, sino también al enviarlas. Salmo 89, 32 y 33. That's good. Eres fiel. Dios siempre es fiel. Dios siempre... Espérate, déjame ver. Yo tengo un versículo acá. Leo esto que dice acá. La comprensión de la fidelidad de Dios nos librará de la inquietud, porque si estamos llenos de ansiedad, vemos nuestra situación con temor o miramos el mañana con pesimismo. Estamos negando que Dios es fiel. Quiero cerrar con el Salmo 105. Sé porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, Él es bueno, su misericordia está ahí y su fidelidad es para siempre. Quiero recordarle que si usted se ha apartado de los caminos del Señor por cualquier razón, no importa, en este momento no vamos a entrar a los detalles, simplemente tal vez por razones en el diario vivir, por circunstancias de la vida, usted se apartó de los caminos del Señor. Esta es tu oportunidad para reconciliarte con Él. O si usted está escuchando esto y nunca le ha entregado su vida a Él, esta es su oportunidad también para recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Él quiere mostrarte su fidelidad, y Dios es fiel en todas las áreas. Dios es un Dios justo y su fidelidad tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su verdad, tiene que ver con su amor. La misericordia de Dios es cuando Él se inclina, ¿verdad?, para ayudarte en medio de tu situación, cuando Él hace una de las
de las acepciones del diccionario acerca de la misericordia es cuando alguien se inclina a favor de otra persona, cuando hace acción y favorece a alguien por medio de su bondad. Así que eso es lo que quiere Dios mostrarte en este día. Así que si tú nunca le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, esta es tu oportunidad para recibir a Cristo, para que Él pueda venir a mostrarte su fidelidad, para que Él pueda mostrarse su justicia, Amén, su amor y poder bendecirte abundantemente. Así que si ese eres tú, solamente tienes que hacer es una oración que va a cambiar tu vida, una oración que va a cambiar tu destino, una oración que va a sanar tu corazón, que va a restaurar tu vida, pero también tu familia. Nunca más serás igual, nunca más serás el mismo o la misma, simplemente haciendo una oración donde tú le pides a Jesús que venga a formar parte de tu vida y vas a ver la diferencia. Él va a poder sanar y restaurar, que es lo que Él mejor sabe hacer, pero sobre todo te va a dar vida eterna. Así que si ese eres tú, haz esta oración conmigo. Es una simple oración, pero va a cambiar tu destino. Amén. Simplemente repite después de mí. Padre celestial, yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y hoy te recibo, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Te pido que vengas a mi vida, que tu fidelidad se muestre en mi vida. Señor, yo decido que a partir de hoy voy a ser fiel a ti y a tu palabra para poder honrarte. Señor, gracias por recibirme tal y como estoy. Gracias porque eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén.